Esta es otra historia de las crónicas del viejo oeste. El sheriff Tomás Álvarez conocía esa cárcel mejor que su propia casa. Construida en la década de 1940 en el corazón de un pequeño pueblo del norte de México, la prisión municipal era sencilla, funcional y olvidada por el tiempo, al igual que el pueblo que la albergaba. Los gruesos muros de concreto mostraban las huellas de décadas de calor extremo, humedad irregular e historias que a nadie más le interesaba contar. Tomás no era un hombre curioso por naturaleza. A sus 52 años había aprendido que la curiosidad excesiva era un lujo peligroso para alguien con placa. Su rutina consistía en repeticiones: abrir las puertas por la mañana, revisar las celdas, resolver pequeños conflictos, presentar informes que rara vez serían leídos. Todo seguía un ritmo predecible, hasta el día en que el agua empezó a desaparecer. Primero, había humedad en el suelo de la celda 3. Luego, pequeños charcos que aparecían de madrugada y se secaban antes del amanecer. Los presos se quejaban de un olor a humedad y frío que provenía del suelo. Tomás lo ignoró durante semanas. Las cárceles antiguas crujen, gotean y respiran de forma extraña. Eso era lo que siempre se decía. Pero esa mañana, mientras bajaba solo al ala inferior, algo rompió el patrón. El pasillo estaba demasiado silencioso. No se oían voces, ni el habitual roce de zapatillas, ni se proferían insultos entre los barrotes. Solo el seco sonido de sus pasos resonando en el hormigón. Al acercarse a la celda 3, Tomás notó que el suelo estaba diferente. No estaba mojado, sino hundido. Un desnivel sutil, casi imperceptible, como si el suelo hubiera cedido unos centímetros. Se agachó, presionó la palma de la mano contra el suelo y sintió un frío inusual. No el frío de la humedad común, sino algo más profundo, constante, como el aire que subía de un espacio abierto bajo sus pies. Esa misma tarde llamó al albañil de la ciudad. El hombre rompió el hormigón con cuidado, quejándose de trabajos chapuceros del pasado. Tras unos minutos, el martillo encontró el hueco. El sonido hueco resonó por el estrecho pasillo e hizo que el albañil se detuviera. Bajo el hormigón había piedra antigua y entre dos losas una grieta oscura. Tomás despidió al albañil con una excusa y ordenó que los prisioneros fueran trasladados temporalmente a otra ala. Cuando el pasillo estuvo vacío, regresó solo, linterna en mano. Retiró otro trozo de los cimientos y reveló algo que no figuraba en los planos del ayuntamiento: una apertura. No era un agujero irregular, era un pasadizo, estrecho, bajo, cuidadosamente tallado en la roca. Las paredes eran demasiado lisas para ser obra del tiempo. Alguien lo había hecho, alguien lo había ocultado. El sheriff dudó. La cárcel se había construido décadas después de la fundación del pueblo, en una región marcada por el conflicto, las desapariciones y las historias que los residentes más mayores evitaban mencionar. Cárteles, sí, pero también cosas antiguas, cosas que no aparecían en los registros oficiales. Pidió refuerzos por radio. No hubo respuesta. Intentó con su celular. No había señal. La linterna iluminó el interior del pasadizo. El aire que emanaba era seco, pesado, con un olor metálico mezclado con tierra antigua. Tomás sintió una incomodidad que no podía explicar. No era miedo puro, sino la clara sensación de que ese espacio no estaba destinado a ser encontrado y mucho menos explorado. Aún así, entró. Tuvo que agacharse. El pasadizo continuaba en línea recta unos metros antes de descender abruptamente. Las marcas en las paredes indicaban que otras personas habían pasado por allí antes, pero no recientemente. Huellas antiguas, arañazos, restos de tela enganchados en las protuberancias de la roca. Cuanto más avanzaba, más cambiaba el silencio. No era una ausencia de sonido, era una extraña amortiguación, como si el mundo de la superficie se hubiera apagado. La radio que llevaba atada al cinturón crepitó un segundo y luego se apagó por completo.
Thomas se detuvo. Él respiró profundamente. Pensó en regresar. Fue entonces cuando la linterna reveló algo que le revolvió el estómago. Símbolos grabados en la pared. No eran grafitis modernos ni marcas de herramientas. Eran dibujos repetidos, patrones geométricos mezclados con figuras humanas estilizadas, algunas boca abajo, otras sin rostro. Reconoció ese estilo. Había visto algo similar años antes, en una investigación sobre restos óseos encontrados en el desierto, cerca de una antigua mina abandonada. El caso se cerró sin explicación. El sheriff sintió el peso de una decisión que no estaba en ningún manual. Si continuaba, estaría pisando algo más grande que una falla estructural. Si volvía atrás, jamás olvidaría lo que había visto y sabría que ese pasaje seguiría allí, bajo la cárcel, respirando en la oscuridad. Tomás dio otro paso, y en ese momento la linterna parpadeó. Por un segundo demasiado breve para ser cómodo, tuvo la impresión de que el pasaje que tenía delante no estaba vacío, sino ocupado. Cuando la luz regresó, no había nada. Solo el túnel continuaba, como invitándolo a seguir. El sheriff supo, en ese momento, que cruzar esa línea lo cambiaría todo. No solo su carrera, no solo su comprensión de la ciudad, sino su forma de percibir lo que podía estar oculto a simple vista. Y aun sin saber exactamente por qué, estaba seguro de una cosa: nunca saldría de ese pasaje siendo el mismo hombre que entró. El pueblo de San Isidro del Norte no aparecía en los mapas turísticos. Ubicado a pocas horas de la frontera, sobrevivía gracias al comercio local, una cantera casi abandonada y un pasado que nadie recordaba. Las casas bajas con los colores descoloridos por el sol se dispersaban por la plaza central como si buscaran refugio. Allí todos se conocían o fingían saber solo lo necesario. Tomás Álvarez se crió en ese lugar. Hijo de un ex policía municipal, aprendió desde pequeño que la ley, en los pueblos pequeños, nunca se aplicaba como estaba escrita. Su padre decía que en San Isidro la justicia debía callar para funcionar. Tomás lo asimiló sin rechistar. Se convirtió en alguacil no por ambición, sino por inercia, ocupando un puesto que nadie más quería ocupar. La prisión, al igual que el ayuntamiento y la iglesia, se había construido sobre estructuras más antiguas. Durante la construcción, los obreros encontraron huesos, utensilios oxidados y túneles parcialmente enterrados. Los registros oficiales hablaban de antiguas rutas mineras. Los ancianos, sin embargo, contaban una historia diferente, una historia en susurros, siempre interrumpida cuando se acercaba a alguien más joven. Dijeron que esos pasadizos no servían para extraer nada de la tierra, sino para ocultar lo que no se podía ver a la luz del día. Tomás nunca había creído del todo esas historias, pero tampoco las había negado. Había aprendido que ignorar ciertos asuntos era una forma de supervivencia social. Aún así, al caminar por el pasaje bajo la prisión, sintió que cruzaba no solo una frontera física, sino también cultural, algo que la ciudad misma había decidido olvidar colectivamente. El túnel se ensanchó gradualmente. El techo dejó de forzar la curvatura de la espalda y el suelo cambió de roca irregular a una superficie más plana, casi labrada a mano. Había marcas de herramientas antiguas, diferentes a las utilizadas en la minería moderna. Biquetas sencillas, probablemente anteriores a la llegada de la electricidad a la región. En algunas secciones, el sheriff encontró restos de madera podrida, como marcos de puertas o tabiques viejos. Esto indicaba organización, planificación. Alguien había dedicado suficiente tiempo allí para estructurar el espacio, no solo para desenterrarlo. A medida que avanzaba, los recuerdos de viejas investigaciones me asaltaban. Desapariciones inexplicables. Personas que simplemente dejaban de existir en los registros. Familias enteras que abandonaban sus hogares de la noche a la mañana y nunca regresaban.
casos archivados como fugas, migración o vínculos con el crimen organizado, explicaciones demasiado convenientes. Un nombre surgió con inquietante claridad: Miguel Herrera. Miguel había sido profesor de historia en la escuela local 20 años antes. Respetado y discreto, había desaparecido sin dejar rastro tras investigar antiguos documentos municipales. En aquel entonces, Tomás era aún un policía novato. Recordaba la expresión de cansancio en el rostro de la esposa de Miguel cuando presentó la denuncia. También recordaba la rapidez con la que se cerró el caso. En el túnel, Tomás encontró algo que le aceleró el corazón. Un símbolo grabado en la pared, idéntico al que aparecía en una de las notas de Miguel, confiscada y guardada en un archivo sin vida en la comisaría. Un patrón geométrico repetido, asociado con fechas y nombres tachados a toda prisa. Eso no fue una coincidencia. El aire se enfriaba a medida que avanzaba, a pesar del calor constante de la superficie. No había corrientes de aire visibles, pero la sensación era la de un espacio habitable, que respiraba lentamente. El olor metálico se intensificó, ahora mezclado con algo orgánico, difícil de identificar. Tomás se detuvo al llegar a una bifurcación: dos caminos. Uno descendía por una pendiente pronunciada, el otro permanecía llano, pero se oscureció rápidamente, como si absorbiera la luz de la linterna. En el suelo, huellas de pisadas antiguas seguían ambos caminos. Sin embargo, en el sendero de la izquierda había algo diferente: arañazos recientes. Alguien había estado allí. No hacía décadas, no hacía siglos, recientemente. Esta constatación sacó a la luz el antagonismo que Tomás había evitado mencionar hasta entonces. No se trataba solo del túnel. Se trataba de quién lo mantenía en funcionamiento, quién sabía de su existencia, quién, posiblemente, lo usaba. A primera vista, San Isidro parecía tranquilo, pero bajo él había una estructura paralela, invisible, silenciosa y funcional. Un mundo que coexistía con el oficial, ignorando leyes, cargos e insignias. Tomás pensó en los personajes que giraban en torno a su rutina diaria. El alcalde Ramírez, siempre demasiado apresurado para responder preguntas. El padre Esteban, que evitaba ciertas fechas del calendario litúrgico local. Don Emilio, el dueño de la cantera, que pagaba los impuestos con demasiada antelación para alguien en crisis económica. Piezas que nunca encajaron del todo, hasta ahora. Siguiendo el camino llano, el sheriff encontró una pequeña cámara excavada. En el centro había restos de velas, recipientes metálicos y objetos personales. Un reloj roto, un zapato de niño, un cuaderno con páginas arrancadas. Nada de esto estaba allí por casualidad. Cada objeto parecía haber sido dejado como una marca, no como algo desechado. Tomás sintió el peso de invadir algo que no le pertenecía, no ilegalmente, sino mediante un pacto silencioso. Ese espacio había sobrevivido porque todos, de alguna manera, habían acordado no verlo. Entonces se dio cuenta de que el verdadero conflicto no solo consistiría en descubrir lo que se escondía tras los muros de la prisión, sino en confrontar lo que toda la ciudad había decidido ocultar. El antagonista no era un hombre en particular, era un sistema informal, alimentado por el miedo, la conveniencia y el silencio. Al final de la cámara se reveló un nuevo pasaje más estrecho, con una puerta metálica corroída instalada allí más recientemente que en el resto del túnel. El candado estaba abierto. Tomás se acercó lentamente. Sabía que al cruzar ese umbral, dejaría de ser simplemente un sheriff que investigaba una anomalía estructural. Se convertiría en una amenaza directa para algo mucho mayor y mucho más antiguo que él. Y sobre todo, empezaba a comprender que había gente que nunca desaparecía del todo de San Isidro. Acaban de bajar del autobús.
Tomás cruzó con cautela la puerta metálica, empujándola lo justo para pasar. El crujido sordo resonó por el túnel como una advertencia tardía. Al otro lado, el espacio se estrechaba de nuevo, pero ahora las paredes no eran solo roca desnuda. Había hormigón fresco, mal disimulado, mezclado con secciones antiguas. Esto confirmó lo que ya sospechaba. Alguien había reactivado y ampliado esos pasajes en los últimos años. El sendero descendía ligeramente, lo que obligó al sheriff a mantener la linterna baja. El haz de luz reveló marcas recientes en el suelo, polvo desplazado y pequeños fragmentos de piedra aún sueltos. No eran señales de construcción oficial, eran rastros de uso constante. En un momento dado, Tomás encontró cables eléctricos improvisados fijados a las paredes con grapas oxidadas. Algunos aún conducían electricidad. Al tocarlos con la punta de la bota, notó un ligero zumbido. Esto explicaba el frío artificial y la sensación de espacio controlado. No era solo un túnel olvidado, era una estructura activa, mantenida por alguien que sabía exactamente lo que hacía. El conflicto ya no era abstracto. Con cada metro que recorría, la idea de estar solo se hacía más frágil. No había sonidos directos, pero se acumulaban pequeñas pistas, una sombra que se movía demasiado rápido, el repentino olor a humo rancio, el eco lejano de algo metálico que arrastraban. Tomás avanzó no por valentía, sino porque retroceder significaba admitir que este descubrimiento moriría con él, como tantos otros antes. El túnel daba a un pasillo más ancho, sostenido por columnas de hormigón numeradas a mano. Los números no seguían ningún orden lógico. Algunos estaban rayados, otros resaltados con pintura roja descolorida. Tomás acercó su linterna a una de las marcas y sintió un nudo en el estómago. Nombres completos, acompañados de fechas. Algunos databan de hace 40 años, otros de menos de una década. Junto a ciertos nombres había símbolos circulares. En otros, solo una línea seca, como si alguien hubiera decidido borrar algo demasiado importante para permanecer allí. El sheriff reconoció 3 de esos nombres. Casos cerrados. Desapariciones tratadas como migración ilegal, una de ellas clasificada oficialmente como suicidio en el desierto. La narrativa oficial comenzaba a desmoronarse violentamente. Tomás sintió la necesidad de fotografiarlo todo, de registrar evidencia, pero enseguida se dio cuenta de que no había rastro de ello. Habían elegido ese lugar precisamente porque estaba fuera de su alcance. Allí no se aplicaban las leyes. No existían registros. Siguió adelante, sintiendo que el conflicto se intensificaba no en explosiones, sino en capas sofocantes. Lo que estuviera en juego exigía silencio, colaboración y miedo. Y el miedo era algo que San Isidro conocía bien. El pasillo terminaba en una gran sala donde el techo se elevaba abruptamente. En el centro había una mesa de metal vitrificado, rodeada de sillas fijadas al suelo. En una de las paredes, un panel improvisado mostraba mapas de la ciudad, antiguas fotografías aéreas y rutas marcadas con líneas gruesas que conectaban puntos específicos. La cantera, la iglesia, la cárcel, antiguas casas abandonadas. Era una red, no solo físico, sino social. Tomás se dio cuenta de que cada punto marcado correspondía a lugares vinculados a desapariciones o decisiones administrativas cuestionables. El conflicto adquirió ahora un cariz colectivo. No había un villano aislado. Había una complicidad generalizada. Mientras examinaba el tablero, escuchó por primera vez algo inconfundible. Pasos. No venían hacia él. Se movían de lado, como si supiera exactamente dónde pisaba y dónde no necesitaba hacer ruido. Tomás apagó la linterna instintivamente y se apoyó en la pared, controlando la respiración. Los pasos se detuvieron. Una voz masculina baja y segura resonó en el espacio. Fue más allá de lo esperado. No fue una advertencia, fue una observación.
Otra voz respondió desde más lejos, en tono indiferente. La insignia siempre hace eso. Da una falsa sensación de seguridad. Tomás presentía que el conflicto se estaba volviendo más peligroso. Lo habían descubierto, pero no lo habían confrontado. Aún, eso significaba que no lo consideraban una amenaza inmediata, solo una variable incómoda. Las voces se apagaron. El silencio regresó, más denso que antes. El sheriff volvió a encender su linterna, sabiendo que el factor sorpresa había desaparecido. A partir de ese momento, cada paso sería vigilado, cada decisión grabada por ojos invisibles. Al dirigirse a una salida lateral de la habitación, encontró una pequeña celda improvisada. Dentro, profundas marcas en las paredes indicaban intentos desesperados de fuga. En el suelo yacía un collar roto con un dije religioso. Tomás reconoció el objeto de inmediato. Había pertenecido a la hija de don Emilio, desaparecida 5 años antes. El conflicto se estaba volviendo personal. Ya no se trataba de justicia abstracta ni de responsabilidad institucional. Se trataba de la mentira perpetuada por la gente que veía a diario, que lo saludaba en la plaza, que confiaba en él para mantener el orden mientras ocultaba horrores bajo sus propios pies. Al final de la celda, un estrecho pasadizo se adentraba aún más en el complejo. El aire allí era casi irrespirable. El olor metálico dio paso a algo más intenso, más humano. Tomás sabía que no podría salir ileso de allí, ni física ni moralmente. La disyuntiva ahora no era avanzar o retroceder, sino seguir formando parte del silencio o romperlo irreversiblemente. Ajustó la funda, aún sabiendo que un arma convencional significaba poco en ese territorio invisible, y siguió adelante. El conflicto fue declarado oficialmente. El estrecho pasaje condujo a Tomás a una zona más profunda e irregular, donde el túnel perdió su acabado funcional y adquirió un aspecto más antiguo. Allí, las paredes mostraban capas de excavación realizadas en diferentes momentos, como si generaciones sucesivas hubieran ampliado ese espacio según sus necesidades. La atmósfera transmitía una clara sensación de continuidad. No se trataba de un proyecto aislado, sino de un legado. El sheriff notó que la estructura subterránea estaba dividida en secciones. Algunas parecían abandonadas, con escombros y derrumbes parciales. Otras, sorprendentemente, estaban limpias, iluminadas con lámparas tenues y conectadas por cableado reciente. Esta división reflejaba algo más grande. Partes de la ciudad habían progresado, mientras que otras seguían atrapadas por viejos acuerdos. Una de las subtramas se reveló sutilmente cuando Tomás encontró una pequeña habitación llena de archivos improvisados. Cajas de madera contenían documentos, recortes de periódicos locales e informes manuscritos. No eran registros oficiales, sino copias, duplicados guardados fuera del alcance de la ley formal. Entre ellas, Tomás encontró actas de reuniones del ayuntamiento que nunca se habían publicado, con decisiones tomadas fuera del horario oficial, firmadas solo con iniciales. Estos encuentros coincidieron con fechas de desapariciones. La presión del tiempo prevaleció cuando la radio del sheriff, presuntamente muerta, emitió una débil interferencia. Una sola frase interrumpió el ruido. «No deberías estar ahí, Tomás». La voz era femenina, familiar. Era Lucía Álvarez, su hermana menor. Lucía llevaba más de 15 años trabajando como asistente administrativa en el ayuntamiento. Discreta, eficiente, siempre al margen de cualquier escándalo. Tomás se quedó paralizado por un instante. Su presencia en ese contexto lo cambió todo. Transformó el conflicto institucional en algo íntimo, casi insoportable. Antes de que pudiera responder, la radio volvió a quedar en silencio. La revelación introdujo una nueva capa de complejidad. Lucía lo sabía. Quizás siempre lo había sabido.
Y, lo que es aún más grave, quizás había participado activamente en el mantenimiento de ese sistema invisible. Tomás siguió adelante, dividido entre su rol de sheriff y el de hermano. Cada descubrimiento parecía obligarlo a sacrificar una de estas identidades. No había lugar para la reconciliación. Otro desvío condujo a una zona donde el techo se elevaba de nuevo, formando una cámara natural adaptada para el uso humano. Allí, el conflicto principal se entrecruzó con una subtrama histórica. Símbolos religiosos mezclados con marcas indígenas precolombinas. Esto indicaba que el lugar había sido utilizado mucho antes de la fundación oficial de la ciudad. Tomás recordó las clases de historia de Miguel Herrera. El profesor habló de rutas de sacrificio, refugios secretos y pactos para proteger a las comunidades en tiempos de guerra y escasez. En aquel entonces parecía folclore exagerado. Ahora parecía un libro de texto. En un rincón de la cámara había un mural pintado con pintura oscura que representaba figuras humanas, entregando algo, personas, objetos, símbolos, a una forma abstracta que parecía absorberlo todo. Debajo, una frase escrita en español arcaico: para que el pueblo permanezca, algunos deben desaparecer. La subtrama de la ciudad como entidad viva cobró fuerza. San Isidro no solo ocultaba crímenes, sino que los justificaba como mecanismo de supervivencia. La presión del tiempo aumentó cuando Tomás volvió a oír pasos, ahora múltiples. Voces resonaban desde diferentes direcciones, indicando que lo estaban rodeando, no para un ataque inmediato, sino para contenerlo. Sabían que el tiempo jugaba en su contra. Sin comunicación externa, sin pruebas removibles, cada minuto allí reducía sus posibilidades de escapar con algo concreto. Encontró otra celda, esta vez ocupada. Un hombre delgado, de barba larga y ojos apagados, estaba sentado en el suelo, encadenado a la pared. Al ver a Tomás, no gritó, no suplicó, solo levantó la cara con esfuerzo. «Te tardaste demasiado», dijo ella con voz seca. Tomás reconoció al hombre Miguel Herrera, vivo. La subtrama del profesor desaparecido irrumpió en el centro de la narrativa. Miguel explicó, con frases cortas y sin dramatizar, que lo habían retenido allí para recordar, para documentar, para enseñar a los nuevos miembros del sistema por qué debía continuar. No era solo un prisionero, era un testigo obligado. Antes de poder soltarlo, la radio empezó a crepitar nuevamente. «Si lo sacas de ahí se acabó», dijo Lucía con voz firme. «Y ya sabes lo que pasa cuando se acaba». Tomás se dio cuenta entonces de que las subtramas convergían peligrosamente. Familia, ciudad, pasado y presente colisionaban en un mismo punto. Liberar a Miguel significaba exponer décadas de pactos. Mantenerlo encarcelado significaba aceptar que algunas vidas eran moneda de cambio. Las voces se acercaban. El tiempo se agotaba. Tomás necesitaba decidir no solo qué hacer, sino quién era él en ese sistema. Y esa decisión fue irreversible. El tintineo metálico de las cadenas resonó cuando Tomás tocó el brazo de Miguel Herrera. No intentó soltarlo de inmediato. Simplemente confirmó algo esencial. El hombre era real, respiraba con dificultad, pero estaba vivo. Esa constatación en sí misma ya desmantelaba décadas de mentiras oficiales. Miguel levantó lentamente la mirada. «Nunca me matarían», dijo con voz susurrante. «Los muertos no hablan, pero los vivos recuerdan». Antes de que Tomás pudiera responder, la luz ambiental parpadeó. Las lámparas improvisadas parpadearon en secuencia, como una advertencia silenciosa. El sistema subterráneo reaccionaba a su presencia. No era casualidad, era control. La radio empezó a crepitar de nuevo. «Has llegado al punto al que todos llegan», dijo Lucía. «Ahora tienes que elegir si vas a salir de aquí o destruirlo todo junto con quienes estén atrapados ahí arriba». Su tono no era amenazante, era administrativo.
como quien repite una regla demasiado vieja para ser cuestionada. Tomás sintió el verdadero peso del punto de inflexión en ese momento. Hasta entonces había investigado, había observado, había recopilado información. Ahora cualquier acción que tomara alteraría definitivamente el curso de la historia, no solo la suya, sino la de toda la ciudad. Se alejó de Miguel y caminó unos metros por el pasillo adyacente. El espacio se abría a una habitación más grande, única en su tipo. Allí, el hormigón dio paso a la piedra tosca, formando una cavidad natural perfectamente adaptada. En el centro, había una estructura circular marcada en el suelo, rodeada de símbolos ya vistos en otras partes del túnel. Ahí es donde todo convergió. En nichos de las paredes, Tomás reconoció objetos personales de personas desaparecidas. Documentos, fotografías, ropa doblada con un cuidado casi ritual. No se trataba de deshacerse de algo, era preservación, como si cada persona hubiera sido incorporada a los cimientos mismos de la ciudad. Miguel se acercó lentamente arrastrando la cadena. «Este lugar no es una prisión», dijo. «Es una garantía». Tomás comprendió con inquietante claridad que San Isidro se había construido sobre un pacto. Un acuerdo silencioso forjado en tiempos de extrema violencia, cuando la desaparición de algunos se consideró necesaria para proteger a muchos. El error no fue el pacto inicial, sino su continuidad automática, incluso cuando ya no había justificación. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Tomás encontró, sobre una mesa de piedra, un archivo reciente, no escrito a mano, digital. Una vieja tableta, protegida por una simple contraseña. Al desbloquearla, vio informes actualizados, listas recientes y proyecciones futuras. Hubo nuevos nombres, fechas futuras. El sistema no solo preservaba el pasado, planificaba el próximo sacrificio. Uno de los nombres destacados le heló la sangre a Tomás, Lucía Álvarez. Ella no solo era parte del sistema, estaba destinada a salir de él. La radio volvió a crepitar, como respondiendo a sus pensamientos. «Sé que lo viste», dijo Lucía. «Y antes de que preguntes, sí, así termina todo el que nos quedamos demasiado tiempo. La revelación lo cambió todo. El antagonismo ya no era meramente externo. El sistema era impersonal, automático y despiadado. Ni siquiera sus administradores estaban a salvo. No protegía a las personas, sino a su propia continuidad». Tomás comprendió entonces que no había una elección sencilla entre exponer o guardar silencio. Si lo destruía todo abruptamente, el vacío dejado por el sistema podría generar algo aún peor. Si lo mantenía en funcionamiento, estaría firmando su propia sentencia de muerte moral. Miguel tiró con fuerza de la cadena. «Siempre necesitan a alguien nuevo que asuma el rol», dijo. «Un tutor, un intermediario, alguien que parezca legítimo». El silencio que siguió fue roto por pasos firmes, no furtivos, no ocultos. Un grupo se acercó sin prisa, confiado en que había llegado el momento decisivo. Tomás volvió a mirar el círculo en el suelo y comprendió su propósito. No era un ritual, era una transferencia de control. Un punto donde el control pasaba de mano en mano, sin nombres, sin cargos oficiales. Lucía apareció en la entrada de la cámara, acompañada de dos figuras ilustres de la ciudad, el alcalde y don Emilio. «No vinimos a detenerte», dijo. «Vinimos a reconocer que te toca entenderlo todo». Tomás sintió algo inusual, no miedo, sino claridad. El punto de inflexión no fue el descubrimiento del sistema, fue darse cuenta de que había estado preparado durante toda su vida para ocupar ese puesto. Hijo de policía, sheriff respetado, hombre de un punto medio. La ciudad no necesitaba monstruos, necesitaba hombres razonables. Miró a Miguel, luego a Lucía, luego a los nombres en la placa
y tomó la decisión que cambiaría no solo el curso de la historia, sino el sentido de la justicia en San Isidro. Lo que haría a continuación no sería un acto de rebelión impulsiva, eso sería algo mucho más peligroso. La decisión de Tomás no se anunció con palabras. Se manifestó en el simple e irreversible gesto de apagar la tableta y guardarla dentro de su chaqueta. No como alguien que robaba pruebas, sino como alguien que asumía la responsabilidad. El silencio que siguió fue inmediato y lleno de significado. Lucía fue la primera en darse cuenta. «No hagas eso», dijo, dando un paso al frente. «No entiendes lo que pasa cuando alguien intenta salirse de la norma». Tomás mantuvo la mirada fija. Por primera vez, desde que entró en ese sistema invisible, no reaccionaba. Estaba liderando. «Lo entiendo perfectamente», respondió. «Lo que llamas equilibrio no es más que miedo organizado». La reacción no fue un ataque, fue una muestra de incomodidad. El alcalde apartó la mirada. Don Emilio respiró hondo, como quien ve temblar una estructura entera bajo sus pies. Nadie allí estaba acostumbrado a ser confrontado a ese nivel. El sistema funcionaba porque nadie se atrevía a tratarlo como algo cuestionable. Miguel observaba todo en silencio. No había esperanza en su rostro, solo curiosidad. Había visto fracasos anteriores. Sabía que la verdadera prueba comenzaba después de la decisión. Los pasos resonaron de nuevo en los túneles adyacentes. Se acercaba gente. No guardias armados, sino ciudadanos comunes, empleados del ayuntamiento, un expolicía, un comerciante local. Cada uno cargaba con el peso de una vieja decisión. El sistema reaccionó convocando a sus propios defensores, no por lealtad, sino por instinto de supervivencia. La consecuencia inmediata fue clara. Tomás ya no era solo el sheriff, se había convertido en una amenaza estructural. Lucía se acercó a él con lágrimas en los ojos, pero con voz firme. «Si lo haces a tu manera, la ciudad implosionará», dijo. «No quedarán héroes, no quedará nada». Tomás se dio cuenta de que esta era la reacción más sincera que recibiría. No había villanos caricaturizados allí, solo personas que habían aprendido a sobrevivir aceptando lo inaceptable. Se volvió hacia Miguel. «¿Cuántas personas lo saben todo?», preguntó. «Pocos», respondió el profesor, «pero muchos saben lo suficiente como para no querer que salga a la luz». Las consecuencias psicológicas comenzaron a sentirse. Tomás sintió el peso de la soledad que acompaña a quienes rompen viejos pactos. No hubo apoyo inmediato, no hubo aplausos. Solo la certeza de que cada paso a partir de entonces crearía una onda expansiva impredecible. Ordenó que liberaran a Miguel. Don Emilio reaccionó instintivamente, dando un paso adelante. «Eso no fue acordado», Tomás respondió sin levantar la voz. Nada de eso era cierto. El sonido de las cadenas cayendo al suelo resonó en la cámara como un disparo simbólico. La liberación de Miguel no fue meramente física, fue narrativa. Un testimonio vivo que emergía de un lugar que debería haber permanecido invisible. La reacción del sistema fue casi orgánica. Las luces comenzaron a parpadear erráticamente. Puertas automáticas se cerraron en lugares distantes. El metro pareció retraerse, como un organismo herido. Lucía cerró los ojos por un momento. «Acabas de activar el protocolo final», dijo. «Cuando alguien rompe el ciclo, el sistema intenta preservarse, eliminando variables». Tomás comprendió lo que quería decir cuando oyó, a lo lejos, el sonido de explosiones controladas. Algunos pasajes se estaban sellando, otros colapsaban. Al sistema ya no le importaba que lo usaran, solo le importaba no quedar expuesto. La consecuencia práctica fue clara, quedaba poco tiempo. Tomás tomó el control de la situación con una autoridad que lo sorprendió incluso a él mismo. Daba órdenes, no como un sheriff, sino como alguien que conocía a la gente íntimamente. Sabía quién dudaría. ¿Quién obedecería? ¿Quién intentaría sabotear? Algunos se retiraron, otros lo siguieron,
El sistema comenzaba a fragmentarse internamente. Lucía permaneció inmóvil, dividida entre el papel que había desempeñado durante años y su hermano, que ahora protagonizaba una ruptura histórica. «Si te vas de aquí con él», dijo señalando a Miguel, «no podrás regresar a la superficie de la misma manera». Tomás respondió con simple honestidad. «No regresé en el momento que entré». Las consecuencias emocionales afectaron duramente a Lucía. Por primera vez, el sistema le exigió algo que no podía gestionar con hojas de cálculo ni decisiones indirectas. Le exigió una postura. Ella se alejó lentamente, abriéndose paso. Miguel se apoyó en el hombro de Tomás mientras avanzaban por el túnel que conducía de vuelta a la prisión. Cada paso iba acompañado de ruidos distantes de derrumbes, como si el subsuelo se cerrara tras ellos. La ciudad reaccionaría. No de inmediato, ni con sirenas ni titulares, sino con cambios sutiles. Documentos desapareciendo, gente negando hechos, surgiendo versiones contradictorias. Tomás sabía que las verdaderas consecuencias no serían inmediatas ni espectaculares. Serían lentas, corrosivas y persistentes, pero irreversible. Cuando la primera luz de la prisión apareció frente a él, estuvo seguro de una cosa. El sistema había sido herido demasiado profundamente como para permanecer intacto. Y ahora también tendría que lidiar con las consecuencias de ser el hombre que eligió no mirar para otro lado. La salida del túnel no representó un alivio, representó una transición. Cuando Tomás y Miguel emergieron en el ala inferior de la prisión, el silencio parecía diferente, más atento, más denso. El edificio sobre ellos seguía igual, pero la estructura simbólica que lo sostenía comenzaba a desmoronarse. Tomás bloqueó el paso temporalmente, no para ocultar lo que había allí, sino para ganar tiempo. Sabía que el crecimiento no vendría de un solo acto heroico, sino de la capacidad de mantener la decisión tomada. Por primera vez en muchos años, no actuó por inercia. Miguel fue llevado a una sala administrativa en desuso, un espacio pequeño, sin ventanas, pero suficientemente seguro para las siguientes horas. Tomás no le prometió protección eterna, solo prometió no devolverlo al subsuelo. Eso, en ese contexto, ya era un avance histórico. El desafío inicial se presentó en forma de resistencia psicológica. La radio de la prisión empezó a sonar intermitentemente, con llamadas interrumpidas, mensajes incompletos, códigos internos que Tomás reconoció. No eran gritos de auxilio, eran pruebas. El sistema intentaba evaluar hasta dónde llegaría. Tomás no respondió. Ese fue su primer cambio concreto. Aprendió que no toda autoridad necesita justificarse todo el tiempo. A lo largo de la noche, la gente empezó a presentarse en la cárcel con pretextos triviales. Un empleado alegaba una filtración, un concejal preocupado por los rumores, un excompañero solicitaba acceso a archivos antiguos. Tomás los excluyó a todos, sin confrontación directa, sin largas explicaciones, solo negativas rotundas. Cada negativa debilitaba un poco más el mecanismo invisible. Su crecimiento personal se hizo visible cuando finalmente abrió los archivos de la comisaría, algo que había evitado durante años. Allí estaban los informes incompletos, las versiones diluidas, los sellos apresurados. Tomás no sintió culpa de inmediato, sintió claridad. No había sido solo una omisión individual, había sido un aprendizaje colectivo. Empezó a reescribir los registros, no para publicarlos todavía, sino para organizar la verdad de forma coherente. Fechas, nombres, conexiones. La tablilla que había traído del túnel le servía de guía, no como única prueba. El sistema siempre se había basado en información fragmentada. Tomás hacía lo contrario. Miguel, incluso exhausto, ayudaba cuando podía, no con discursos, sino con correcciones directas, contexto histórico y conexiones que solo alguien obligado a observar durante décadas podía proporcionar.
El crecimiento de Tomás también se hizo evidente en su capacidad de escucha, algo poco común en su carrera como sheriff. La presión aumentó cuando Lucía reapareció, esta vez sin intermediarios. Entró en la oficina administrativa y cerró la puerta tras ella. Sus ojos cansados delataban una noche de insomnio. Se están reorganizando, dijo, no para atacarlos, sino para aislarlos. Tomás no respondió de inmediato. Evaluó el significado de esa información. El aislamiento era una táctica más efectiva que la violencia directa. Transformar al disidente en alguien inestable, exagerado, difícil. ¿Y tú?, preguntó. Lucía dudó. Por primera vez no tenía un papel claro. Estoy aprendiendo a salir, respondió. Y eso es más difícil que entrar. Esta admisión marcó otro punto de inflexión. Tomás comprendió que superar el sistema no consistía en destruirlo de un golpe final, sino en permitir que las grietas se extendieran. Cada persona que dejaba de respetar el pacto debilitaba el conjunto. Al amanecer, la ciudad empezó a despertar. Nada explotó, no sonaron sirenas, la superficie permaneció intacta, pero surgieron rumores. Comentarios inconexos, preguntas inéditas. Tomás se acercó a la ventana de la prisión y observó la plaza. Por primera vez se sintió parte activa de ese espacio, no como un guardián del silencio, sino como alguien dispuesto a lidiar con el caos de la verdad. El crecimiento final de esa etapa llegó con una decisión estratégica. Contactaría con autoridades externas, no por heroísmo, sino por pragmatismo. El sistema había sobrevivido precisamente porque nunca se había visto expuesto a fuerzas que no pudiera absorber. Esta elección requirió aceptar pérdidas, posición, reputación, quizás libertad. Tomás no lo idealizó, simplemente se dejó llevar. Al marcar el número, se dio cuenta de que la mayor hazaña que había superado no fue enfrentarse a la clandestinidad, ni enfrentarse a su hermana, ni liberar a Miguel. Se trataba de abandonar la falsa seguridad de pertenecer a algo equivocado, simplemente porque siempre había sido así. Y en ese momento finalmente entendió que crecer no significaba ganar, significaba no volver a ser quien era antes. La decisión de involucrar a las autoridades externas no trajo alivio inmediato. Trajo movimiento. Y el movimiento en San Isidro siempre ha sido señal de peligro. Tomás lo sintió en las horas siguientes, cuando pequeños detalles comenzaron a desplazarse. Vehículos sin matricular circulando, puertas que antes se abrían y ahora permanecían cerradas, rostros conocidos que evitaban el contacto visual en la plaza. El sistema no entró en pánico, se reorganizó. Tomás se dio cuenta de que el tiempo se había convertido en el recurso más valioso. Ya no podía actuar como un investigador meticuloso. Necesitaba actuar como alguien que sabía que el clímax no llegaría por casualidad, sino que sería provocado. Miguel fue trasladado a una zona segura improvisada dentro de la prisión, lejos del ala subterránea. No era ideal, pero era estratégico. Mantenerlo allí obligaba al sistema a operar con cautela. Que Michael estuviera vivo y accesible era un riesgo que no podían eliminar sin dejar rastros evidentes. Mientras tanto, Tomás se centró en resolver subtramas pendientes. Ordenó una auditoría informal de los registros de la cantera, algo que nunca antes se había hecho con seriedad. El mero anuncio de la auditoría provocó reacciones inmediatas. Camiones que salían antes del amanecer, empleados que pedían permiso, documentos que se extraviaban. Cada reacción confirmó lo que ya sabía. Lucía reapareció al final de la tarde, trayendo información fragmentada. Ya no tenía acceso completo, pero sabía lo suficiente como para dar una advertencia. Decidieron cerrarlo, dijo. No todo el sistema, solo la parte visible. Tomás lo entendió rápidamente. Un colapso controlado.
Destruir evidencias, silenciar testigos, culpar a las viejas estructuras y luego reconstruir de otra manera, quizás en otra ciudad. San Isidro no era único, simplemente eficiente. La preparación para el clímax requirió evitar esta transición limpia. Tomás reunió todo lo que tenía: registros reescritos, copias externas hechas a toda prisa, la tableta, testimonios contrastados. No pretendía presentar una historia perfecta, pretendía presentar algo imposible de borrar por completo. La tensión aumentó cuando un apagón afectó parte de la ciudad. Oficialmente, mantenimiento; en la práctica, aislamiento. Comunicación inestable. Internet intermitente. El sistema creó el escenario ideal para actuar sin escrutinio externo. Tomás se dio cuenta de que el enfrentamiento final no se produciría bajo tierra. Ese espacio ya había cumplido su propósito. El clímax estaba llegando a la superficie. Caminó hacia la plaza central al caer la noche, desarmado, sin escolta, simplemente presente. El gesto fue calculado, un desafío silencioso. La gente observaba desde sus puertas. Surgieron susurros. Su presencia allí, en ese momento, rompió un patrón invisible. Lucía lo observaba desde lejos. Sabía lo que eso significaba. El sistema siempre reaccionaba cuando alguien exponía su vulnerabilidad en público. El primer paso lo dio el alcalde, quien apareció con un discurso improvisado sobre medidas de emergencia. Tomás no interrumpió, simplemente lo grabó. Sabía que las palabras dichas bajo presión son más ciertas que los planes a largo plazo. Los preparativos llegaron a un punto crítico cuando Miguel, contra todas las recomendaciones, salió de la prisión y apareció en la plaza. El silencio cayó inmediatamente, no por reconocimiento oficial, sino por la memoria colectiva. Algunos lo reconocieron, otros solo sintieron la incomodidad de ver a alguien que debería estar muerto ocupando espacio de nuevo. Miguel no habló. Su sola presencia era acusación suficiente. Tomás comprendió que ya no controlaba los acontecimientos, y eso era bueno. El clímax debía surgir del choque de versiones, no de un plan rígido. Las luces de la plaza parpadearon, los generadores fallaron. Alguien intentó dispersar a la pequeña multitud que se estaba formando. Ya era hora. Tomás sintió que todas las decisiones previas convergían allí: entrar al túnel, liberar a Miguel, enfrentarse a Lucía, involucrar a fuerzas externas. No había más preparación posible. Cualquier retraso beneficiaría al sistema. Respiró profundamente, sintiendo el peso de toda la ciudad sobre sus hombros. El clímax no sería explosivo, sería inevitable. Y en ese momento, Tomás tuvo la certeza de que nada, ni las posiciones, ni los viejos pactos, ni el miedo, impediría lo que estaba a punto de suceder. La plaza de San Isidro ya no era solo un espacio público. Se había convertido en un camino de colisión. La gente permanecía inmóvil, observando sin comprender del todo lo que estaba en juego, pero presentiendo que algo irreversible estaba a punto de suceder. El silencio no era pasivo, sino expectante. Tomás avanzó unos pasos, colocándose entre Miguel y el alcalde. Por primera vez, no actuaba como mediador, actuaba como un punto de quiebre. «Esta ciudad ha vivido en paz durante décadas», comenzó el alcalde, intentando mantener la voz firme. «No necesitamos reabrir viejas heridas». Tomás interrumpió, no con gritos, sino con un simple gesto. Cogió la tablet y la encendió. En la pantalla aparecieron nombres, fechas, ubicaciones, rutas del metro superpuestas en el mapa de la ciudad. No era una acusación aislada. Era un patrón imposible de ignorar. El murmullo comenzó suave, casi tímidamente, y creció como una ola que había estado contenida durante demasiado tiempo. «Mentira», replicó don Emilio dando un paso al frente. «Los documentos se pueden falsificar». Miguel entonces hizo algo inesperado. Se arrodilló allí mismo, en el centro de la plaza, y comenzó a hablar.
no para acusar, sino para narrar. Contó cómo lo habían sacado de su casa una noche cualquiera, cómo había descendido al subsuelo creyendo que moriría, cómo lo habían mantenido con vida para documentar, enseñar y justificar. No hubo dramatismo, solo hechos, contados con la voz de alguien que ya no necesitaba convencer a nadie. El punto de inflexión llegó cuando Lucía se abrió paso entre la multitud. Se detuvo junto a Tomás y sacó una memoria USB de su bolsillo. «Esto es lo que he estado ocultando durante años», dijo, entregándoselo. «Copias que nunca llegaron al sistema, grabaciones de audio, órdenes directas, firmas». La conmoción fue inmediata. La mujer que había ayudado a mantener el pacto ahora lo rompía públicamente. La traición al sistema fue más devastadora que cualquier prueba técnica. Las luces de la plaza se apagaron por completo. Por unos segundos, solo la luna iluminó sus rostros tensos. Luego, sirenas. No de la policía local. Vehículos federales aparecieron en las afueras de la ciudad. El sistema había intentado actuar con demasiada rapidez y al intentar apagarse, había revelado su propia existencia. El clímax físico estalló cuando un grupo intentó sacar a don Emilio por la fuerza. Tomás avanzó usando su cuerpo, no su arma. Lo empujaron, cayó y se levantó. No retrocedió. La transformación del protagonista fue allí completa. Ya no protegía el orden, sino la verdad, incluso si era caótica. Miguel estaba rodeado de agentes externos. El alcalde intentó negociar. No hubo más negociación posible. Lucía lloró en silencio, no de arrepentimiento, sino de alivio. Cuando esposaron a don Emilio, un grito resonó entre la multitud. No de odio, de reconocimiento. La ciudad, por fin, vio lo que siempre había estado bajo sus pies. Tomás observaba todo sin una sensación de victoria, solo con la certeza de haber cruzado una línea definitiva. El pacto se rompió, y ya nada volvería a estar bajo tierra. El amanecer cayó sobre San Isidro como un manto pesado. Tras las sirenas, los gritos ahogados y los primeros arrestos, la ciudad se sumió en un silencio sin igual. No era el silencio cómplice de antes. Era un silencio de digestión, como si cada casa necesitara ahora lidiar con lo que acababa de surgir. Tomás permaneció en la plaza hasta el final. No concedió entrevistas. No hizo declaraciones heroicas. Se limitó a responder preguntas objetivas de autoridades externas, entregar documentos, indicar ubicaciones y describir rutas. Cada respuesta era un ladrillo removido de la estructura invisible que había sostenido el pacto durante décadas. El sistema no colapsó de golpe, se fragmentó. Algunas personas fueron arrestadas de inmediato, otras fueron discretamente destituidas de sus cargos. También hubo quienes, aunque nunca habían firmado nada, sabían demasiado como para fingir ignorancia. La justicia formal no alcanzaría a todos. Tomás lo sabía, pero por primera vez el miedo había cambiado de bando. Miguel fue escoltado fuera de la ciudad, no como fugitivo, sino como testigo clave. Antes de irse, se acercó a Tomás y le puso la mano en el hombro. «Hiciste lo que nadie más pudo», dijo. «No solo destruiste el lugar, destruiste la lógica». Tomás no respondió. Sabía que celebrar semejante reconocimiento costaba demasiado. Lucía fue interrogada durante horas. Salió exhausta, pero libre. Las pruebas que había entregado la protegían parcialmente, pero su futuro en San Isidro estaba acabado. Al amanecer, encontró a Tomás aún en la cárcel. «No sé quién soy sin él», confesó. «Yo tampoco», respondió, «pero quizá ese sea el punto». El puesto de sheriff se había vuelto insostenible, no por presiones externas, sino por la inconsistencia interna. Tomás presentó su renuncia días después, antes de que nadie sugiriera su destitución. La decisión no fue drástica. Era necesaria.
No podía ser el guardián de un orden que había aprendido a cuestionar desde sus inicios. La prisión fue clausurada. Llegaron técnicos. Los ingenieros mapearon los pasajes subterráneos. Una parte del pasaje fue sellada oficialmente, otra parte se conservó como evidencia. Por primera vez, lo que existía bajo la ciudad se incluyó en los planos oficiales. San Isidro empezó a cambiar de forma casi imperceptible. La cantera cerró, el ayuntamiento fue intervenido, la iglesia enfrentó investigaciones internas, algunas familias se marcharon. Otras, que habían vivido al margen durante generaciones, se sintieron autorizadas a existir plenamente. Nada de esto trajo consigo una paz inmediata. Trajo inestabilidad, pero también trajo consigo la posibilidad de elegir. Tomás empezó a caminar por la ciudad sin placa. Algunos apartaron la mirada, otros lo saludaron discretamente. Algunos lo culparon del colapso económico temporal. Algunos lo vieron como un traidor. Algunos, en silencio, sintieron alivio. Aceptó todas las miradas como parte de la consecuencia. Por la noche, a veces soñaba con el túnel. No por miedo, sino por responsabilidad. Sabía que ese pasaje siempre existiría. Quizás no físicamente, sino como una posibilidad humana, la tentación de ocultar, justificar, normalizar lo inaceptable. La mayor consecuencia no fue la detención de los culpables ni la exposición pública, fue la pérdida definitiva de la inocencia colectiva. San Isidro nunca volvería a ser una ciudad simple. Ahora sabía de lo que era capaz, y Tomás también. Meses después, al mirar la plaza, notó algo sutil pero poderoso. Los niños jugaban allí sin saber exactamente qué había sucedido, pero sin cargar con el peso del pacto que nunca eligieron. Esa quizás era la única esperanza legítima. Nunca volvió a ser el hombre que había entrado en ese pasaje secreto. Y por primera vez, esto no le pareció una pérdida. Años después, la antigua prisión se convirtió en un centro histórico. Ya no se podía acceder al pasaje subterráneo, pero todos sabían exactamente dónde estaba. No era un secreto, era un recuerdo. Tomás nunca volvió a usar placa. Se mudó a otra ciudad, trabajando lejos de puestos y títulos. Aún así, a veces recibía cartas de San Isidro. Ninguna hablaba del pasado. Hablaban de hijos, de nuevos negocios, de un futuro imperfecto, pero elegido. El pasaje continuaba allí, bajo tierra. Pero por encima de todo, la ciudad finalmente estaba aprendiendo a caminar en la luz. Si esta historia te hizo reflexionar un momento, cumplió su propósito. Las historias reales no solo cambian a quienes las vivieron, sino también a quienes las escuchan. Ahora, quiero saber de ti. ¿Qué crees que realmente dejó enterrado Tomás en ese pasaje? Comenta tu interpretación, porque cada lectura revela un detalle diferente. Si te gustan las historias intensas y realistas que permanecen en tu mente mucho después de que terminan, suscríbete al canal, activa las notificaciones. Cada semana, una nueva historia que parece ficción, pero que podría haber sucedido muy cerca de ti.